Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, el video de hoy viene bajo la sugerencia de nuestro amigo Andrés Flores, que nos los dejó en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias, Andrés, un saludo y un besito para ti, sobre todo por aportar al canal. Bueno, vamos a comenzar con la historia de hoy. Les hablaré de la historia de Beck Weathers, que en realidad se trató de una de las expediciones más trágicas en la historia del alpinismo en el Everest, y lo que Beck experimentó en esta montaña cambió su vida para siempre. Razones que llevaron a realizarse dos películas, Tragedia en la montaña, que se estrenó en 1997, y Everest en 2015. Esta última fue dirigida por el director islandés Baltasar Kormákur y protagonizada por el actor estadounidense Josh Brolin. La película, estrenada en 2015, fue un éxito en taquilla. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra historia real. Seymour Beck Weathers nació en una familia militar el 16 de diciembre de 1946 en Texas, Estados Unidos. Fue a la universidad en Wichita Falls, siguió una carrera en medicina y finalmente se convirtió en patólogo. Más tarde se casó con Peach y tuvo dos niños. Beck y su familia vivían muy bien gracias al éxito de su trabajo. Pero a pesar de su éxito profesional, Beck experimentó una creciente sensación de insatisfacción con su vida. El hombre había sufrido de depresión desde los 20 años, razones que lo llevaron en varias ocasiones a querer quitarse la vida, por lo que constantemente necesitaba evadirse de la realidad, lo que ocasionaba constantes salidas fuera de la casa para estar solo, y esto provocaba peleas con su mujer. Su necesidad de aislarse del mundo lo había llevado a abandonar a su familia con cierta frecuencia. Este comportamiento les había hecho mucho daño, sobre todo a su mujer, quien lo soportó durante años con la esperanza de que un día su marido mejorara y dejara de huir de casa. Con el tiempo, esto le llevó a Beck a buscar consuelo y un sentido de propósito en el mundo del montañismo. Descubriendo una pasión. A la edad de 40 años, descubrió la pasión por la escalada durante un viaje al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Este nuevo interés por el aire libre lo llevó a emprender expediciones cada vez más desafiantes y peligrosas, incluido el ambicioso objetivo de escalar las 7 cumbres, las montañas más altas de cada continente, y consideraba a Richard Bass, el primer hombre que subió las 7 cumbres, una inspiración, al hacer que escalar el Everest parecía posible para cualquiera. En 1993, Beck hacía un ascenso guiado al macizo Vinson y se encontró con Sandy Pittman, montañista con la que coincidiría más tarde en el Everest en 1996. Cuando Beck le contó a su mujer Peach que quería escalar los 7 picos más altos del mundo, su mujer no trató de interponerse en su camino. Pocos meses después, él se encontraba de camino al monte Everest. La famosa montaña del Himalaya, con sus 8.848,86 metros sobre el nivel del mar, se ubica en la frontera entre Nepal y China. Es hoy uno de los lugares más concurridos del mundo y tiene una gran cantidad de demanda turística y de montañistas que buscan conquistarla. Pero para muchos es una tarea difícil. Tanto es así que a partir de los 8.000 metros hay una zona que se conoce como la zona de la muerte. Es un lugar tan extremo que la aclimatación es casi imposible. La cantidad de oxígeno respirable es 1/3 de lo habitual y muchos necesitan botellas de oxígeno para lograr superarlo. Sin embargo, hay pocos casos de grandes deportistas que lo han logrado sin la ayuda de oxígeno. La zona de la muerte es tan extrema que si un escalador sufriera algún mal de altura, rotura, congelación o cualquier accidente que no le permitiera moverse por sí solo, su rescate sería prácticamente imposible. Ni siquiera un helicóptero puede rescatar a alguien a esa altitud. Pues es así que en mayo de 1996, a la edad de 50 años,
Beck empezó el ascenso a la montaña más alta del planeta. Por aquellos años, se comenzaban a comercializar las subidas hacia el monte por medio de tours guiados. Las exigencias físicas no eran muchas, por lo que numerosos aventureros se sentían atraídos por este desafío. De camino al Everest. Fue así como el 10 de mayo de 1996, dos expediciones comandadas por los montañistas expertos Scott Fischer y Rob Hall dirigieron estos dos grupos. Y es precisamente que Beck fue uno de los 8 clientes que iba junto con el guía Rob Hall. Entre los dos grupos sumaban 16 personas. Pero además, al parecer, ambas expediciones contaron con un inconveniente desde el principio, ya que ninguno de sus clientes había escalado antes hasta los 8.000 metros de altura. A eso se sumaba que habían algunos con problemas respiratorios e incluso otros con sobrepeso. De esta forma, solo algunos de los miembros lograron hacer cumbre aquel día, mientras que otros debieron conformarse con quedarse a puertas de lograrlo. Así pues, Beck, ya con casi 10 años de experiencia como montañista, fue uno de los miembros del grupo de Rob Hall. A pesar de que subieron lentamente, finalmente lograron alcanzar la cima. El trayecto había sido duro, pero lo habían superado. Según las propias palabras de Beck, aquel día fue el día más feliz de su vida. Describió aquel día como una sensación única de libertad y felicidad. En ese entonces el cielo estaba limpio y podía ver el mundo a mis pies. Fue fabuloso. Beck sintió una felicidad que no había experimentado en toda su vida. El cielo estaba despejado y él pasaba el tiempo simplemente contemplando el mundo y disfrutando de la impresionante vista. No todo era maravilloso. Pero Beck había sido operado de una queratotomía radial recientemente. La queratotomía radial es un procedimiento quirúrgico refractivo para corregir la miopía, pues Beck, en lo alto del Everest, descubrió enseguida que estaba cegado por los efectos de la sobreexposición a la radiación ultravioleta y de la altitud. El guía Rob Hall, tras ser informado por Beck de su falta de visión, quiso que éste descendiera hasta el campamento 4 inmediatamente. Aún así, creyó que su visión podría mejorar cuando el sol saliera. Así que Rob Hall le aconsejó que esperara, que en ese momento estaban a 8.400 metros sobre el nivel del mar, hasta que el mismo Rob Hall volviera para descender con él. Además, estas grandes altitudes tendrían sus consecuencias para algunos. El efecto de la privación de oxígeno empezó a apoderarse de ellos y el frío les resultaba insoportable. Pero no había mucho tiempo, ya que los guías Hall y Fischer dieron la orden a sus clientes que debían abandonar lo antes posible el lugar, debido a que una tormenta pronosticada para el día 11 se adelantaría para el 10º día del mes. De repente, el cielo se oscureció y todo se transformó en la peor pesadilla de cualquier alpinista. Una tormenta se aproximaba a gran velocidad y en muy poco tiempo quedarían atrapados en la montaña. Era el 10 de mayo de 1996, un día que quedaría marcado por una de las peores tragedias en la historia del alpinismo. Mientras veían cómo se acercaba la tormenta, Beck sabía que estaba a punto de enfrentarse a uno de los retos más difíciles de su vida. El equipo de alpinistas empezó a descender lo más rápido posible, pero la tormenta los alcanzó rápidamente, así que se quedaron atrapados. Se resguardaron en una roca y se dispusieron a esperar a que pasara la tormenta.
7 miembros del equipo, que al parecer tenían más fuerza, continuaron descendiendo hasta el campamento base para pedir ayuda, pero los otros 9 se quedaron en la ladera de la montaña toda la noche tratando de sobrevivir al viento brutal y a las heladas temperaturas a 8.000 metros de altura, y Beck estaba entre ellos. Luchar para sobrevivir. Al parecer, Beck tuvo que pasar la noche cerca de una roca en medio de la tempestad de nieve y viento junto a las 8 personas que habían quedado allí a la deriva. Sobrevivir era prácticamente imposible. Al día siguiente, cuando otros miembros de la expedición llegaron al lugar para buscar sobrevivientes, examinaron la escena y se vieron obligados a tomar algunas decisiones muy duras. Los más fuertes tenían que cargar a los montañeros que habían logrado sobrevivir durante la noche y que ahora estaban congelados y demasiado débiles para caminar. Pero simplemente no había suficiente personas en condiciones para llevar tanto peso a sus espaldas. Así que no les quedó otro remedio que ayudar a los alpinistas que tenían más probabilidades de sobrevivir. Aunque seguían respirando, estaban al borde de la muerte y ellos pensaron que no podrían sobrevivir al viaje de regreso y decidieron abandonarlos. Era una especie de elección médica al igual que en las guerras, la típica forma de decidir bajo estas circunstancias. Pero solo lograron llevarse a 3 personas hacia la parte más baja del monte. En ese momento, Beck fue dado por muerto por los demás. Su suerte estaba sentenciada. Salvado por unas visiones. Al parecer, Beck había sufrido un coma hipotérmico que se extendió por 22 horas. Al despertar casi sin fuerzas, se encontró con el cadáver de la alpinista japonesa Yasuko Namba. Al ver esta escena, supo que no saldría de aquello. Pero de repente, tuvo una visión donde aparecía su mujer Peach y sus hijos, donde le daban la fuerza para levantarse y empezar el largo camino cuesta abajo. Casi sin sentido, el hombre comenzó a moverse en busca del campamento. En ese momento sus manos y nariz estaban negras debido al congelamiento de la piel. Pero Beck se aferró a la vida con todas sus fuerzas. Siguió adelante porque deseaba despedirse de su familia antes de morir. Beck cayó tendido en la nieve 3 veces y demoró otros 2 días en encontrar el campamento ubicado a 8.000 metros. No había bebido agua ni comido en 3 días y su cuerpo estaba débil y casi congelado. Una aparición inesperada. Después de 3 días, sorprendentemente, y se cree que sus ganas de vivir hicieron que Beck lograra llegar hasta el campamento. El equipo no podía creerlo cuando lo vieron aproximándose como si fuera una aparición. Beck estaba congelado y con sus extremidades temblorosas. Era increíble de creer. El simple retorno del hombre es considerado como un milagro hasta el día de hoy. No obstante, sus posibilidades de vivir eran mínimas. Pero sobrevivió a esta noche y a muchas horas más. Al ver que no iba a darse por vencido tan fácilmente, sus compañeros se las arreglaron para llevarlo hasta una menor altitud, donde lo recogió un helicóptero. Debido a la falta de oxígeno, los helicópteros no pueden volar con seguridad hasta la cima del Everest. Por eso no es tan fácil realizar este tipo de rescates. Por ejemplo, en 2003, un helicóptero se estrelló intentando aterrizar en el campamento base y 2 de sus 9 tripulantes fallecieron. Una vez trasladado, Beck recibió el tratamiento médico adecuado y unos días más tarde logró sentarse y moverse por sí mismo. A pesar de lo que había pasado, se sentía increíblemente optimista. Cuando Beck logró caminar de nuevo, salió de su tienda de campaña y se encontró con miradas de asombro. La gente simplemente no podía creer que alguien pudiera sobrevivir a todo lo que él pasó. Pero Beck seguía vivo y no podía reprimir su alegría, e incluso empezó a cantar y a bromear. Me dijeron que la experiencia me iba a costar un ojo de la cara, pero se quedaron cortos. La llamada del milagro. Mientras tanto, su mujer estaba completamente devastada. Ya le habían informado que su marido se había quedado en la montaña y que todo parecía indicar que lo había perdido para siempre. Peach siempre había sentido que estaba criando sola a sus hijos.
Beck estaba con frecuencia fuera de casa, embarcado en una u otra aventura, y ella no estaba segura de poder seguir así. El estrés de tener que negociar con su marido sus constantes escapadas habían acabado poco a poco con su amor por él. Justo antes de que Beck se marchara al Everest, Peach tomó una decisión muy drástica. Quería divorciarse. Pero la expedición en el Monte Everest había sido una revelación para Beck. Se dio cuenta de que su depresión lo había llevado a darle la espalda a su familia una y otra vez. Ahora lo único que quería era estar con ellos. Cuando me marché para escalar el Everest, sentía que estaba cumpliendo con mi papel de marido, pero estaba totalmente equivocado. Nunca le dije a mi familia que podía contar conmigo siempre. Lo que pasó allá arriba me hizo analizar mi vida y preguntarme cómo la quería vivir realmente. Cuando Peach recibió la noticia de que Beck había sobrevivido, estaba desbordada por la emoción. Cuando lo dieron por muerto, se vio obligada a reflexionar sobre la decisión que había tomado anteriormente. Pero cuando Beck regresó a casa, pudo percibir que era un hombre distinto y no solo se trataba de las heridas y las cicatrices, el cambio provenía de su interior. Entonces se dio cuenta de que quería darle una segunda oportunidad. Pero la pareja todavía tenía muchas cosas que enfrentar. La recuperación de Beck requirió la amputación de una pierna y de ambas manos. Gracias a algunas técnicas quirúrgicas muy avanzadas, la mano izquierda de Beck fue transformada en un apéndice que le permitió tomar y sostener objetos. El congelamiento también había deformado seriamente su nariz, pero los médicos lograron reconstruirlo usando injertos de su propio cuerpo. A pesar de todo esto, Beck se sigue considerando a sí mismo una de las personas más afortunadas del planeta. Ha aprendido a amar la vida nuevamente, y eso incluye pasar todo el tiempo posible con su cariñosa familia. La sombra que cubría el matrimonio se ha desvanecido, y los planes de divorcio son ahora un recuerdo muy lejano. En una entrevista, Beck recalcó que toda esa experiencia le sirvió efectivamente para superar su depresión y recuperar a su familia. Lo más duro cuando regresé a casa fue conservar mi matrimonio que básicamente se había deshecho. Siempre he querido a Peach y la sigo queriendo inmensamente, pero una de las grandes verdades es que simplemente querer a alguien no es suficiente. Tienes que estar ahí cuando lo necesite, y eso es probablemente lo que peor se me daba. Así que tuve que convencer a Peach de que pasara lo que pasara en el resto de nuestras vidas, en el futuro estaría siempre ahí para ella y los niños, y que sería mi prioridad número 1 para el resto de mi vida. Tuve que asegurarme de que entendía que lo decía en serio para volver a conseguir su confianza. Eso fue lo más duro. Los que se quedaron. Esta tragedia del Everest fue ampliamente cubierta por la prensa de la época. En aquellos años, por primera vez se ponían en tela de juicio las expediciones comerciales hacia el monte más alto del mundo. Beck no fue el único escalador en peligro en el Everest esa noche. Dramas similares de vida o muerte estaban teniendo lugar en toda la parte superior de la montaña. Al final, 8 escaladores, incluidos los 2 guías principales, Rod Hall y Scott Fisher, fallecerían. A él se sumaron clientes provenientes de Estados Unidos, Japón, India y Nueva Zelanda, donde fallecieron 8 personas en total. Menos de 2 semanas después de la muerte de los 8 exploradores del Everest, un equipo de cineastas de IMAX descubrió el cuerpo de Rod Hall en su camino hacia la cima. El cuerpo del guía Rod Hall permanece en la montaña. En 1999 recibió de manera póstuma la Estrella del Valor de Nueva Zelanda por sus acciones. Años más tarde, un equipo de Sherpas descubrió durante los trabajos de limpieza del Everest los cuerpos de 5 alpinistas. Entre los cadáveres recuperados estaba el del guía y montañista estadounidense Scott Fisher. A las enormes alturas y por las bajas temperaturas, los cuerpos de los fallecidos se vuelven exageradamente pesados, lo que hace la labor aún más peligrosa y bastante difícil de rescatar para los Sherpas, por lo que aún permanecen algunos cuerpos en las alturas del Everest. Resultó ser el evento más mortífero en la historia del Everest hasta ese momento, y pronto se convirtió en el más famoso, obteniendo titulares y siendo inmortalizado en el bestseller de Jon Krakauer de 1997 con su libro titulado En el aire.
El periodista Jon Krakauer, que también fue invitado a escalar el Everest para poder escribir un artículo para la revista Outside, también estaba en el grupo de Rod Hall y posteriormente pasó al grupo de los sobrevivientes. En una entrevista de 2015, el escritor Krakauer dijo: «Escalar el monte Everest fue el mayor error que he cometido en mi vida. Ojalá nunca me hubiera ido. Sufrí durante años de trastorno de estrés postraumático y todavía sufro por lo que pasó. Me alegro de haber escrito un libro sobre ello. Si pudiera regresar y revivir mi vida, nunca habría escalado el Everest». Por otra parte, la travesía de Beck llevó a que en el año 2000 él mismo escribiera su biografía, titulado «Dado por muerto mi regreso a casa desde el Everest». Desafortunadamente, el 18 de abril de 2014, una avalancha se llevó las vidas de 16 personas en el Everest, el doble que el desastre de 1996 que se cobró 8 vidas. El rodaje de la película Everest tuvo que suspenderse hasta que las condiciones fueran seguras. Se cree que hay más de 200 cadáveres en el Everest, de los cuales 150 nunca se han encontrado. Además, las rutas de acceso a la cima más transitada están plagadas de cuerpos, más de 40 que han quedado en el punto exacto donde fallecieron. Muchos de ellos no han podido ser reconocidos y han sido bautizados con nombres y son utilizados como puntos de referencia. Una nueva vida. En 2015, por fin la película se estrenó y fue un éxito de taquilla. A Vic le encantó el realismo de los paisajes, pero estaba decepcionado con la representación de algunos personajes de la expedición. Sin embargo, cuando vio todo lo que vivió en esa montaña en la gran pantalla, se sintió liberado de toda esa tragedia. Beck Waters cambió su vida por completo. Se convirtió en motivador y realiza conferencias relatando su aventura y aprecio por las segundas oportunidades. En sus eventos invita a la gente a sentir gratitud por las cosas más importantes de la vida y a buscar la esperanza frente a las cosas que parecen imposibles. Beck también explicó que cuando estaba tirado en la montaña no le tuvo miedo a la muerte, debido a que había intentado suicidio años antes. Pensé que por la depresión y por el hecho de haber pensado seriamente en el suicidio durante tantos años, no me importaría morir. Vivir una vida intensa, morir joven, dejar un cadáver atractivo. Cuando verdaderamente llegó el momento de morir, me di cuenta de que no estaba preparado. Y recordando ese momento, veo la propia contradicción en mi actitud que tuve durante años sobre la muerte, que sería algo pacífico para mí. De hecho, luché como un loco para que no me pasase. Así que supongo que mi caso encierra una gran ironía. Y así llegamos a la parte final de esta historia, historias que nos hacen reflexionar. Ya sabes, si te gustó este video, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita para que YouTube te avise cuando vuelva a subir otro video. Y sobre todo, pues compartirlo, darle like si te gustó el video y dejarnos en los comentarios una nueva sugerencia y puede que sea la próxima historia de película. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un buen día. Adiós. A otra... ¿Por qué siempre me para historia de película? Eso estoy improvisando. Y cuando improviso, nos dejó en la cajita de comentarios, en lo cujito de, no sé cómo he dicho esa parte.